Hola, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a un video más. En esta ocasión hablaremos sobre otro método de integración, el método de integración llamado integración por partes. Bueno, para entender la fórmula de integración por partes, vamos a recordar que si nosotros tenemos dos funciones, el producto de dos funciones, en este caso tendríamos u por b, la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Entonces en términos de diferenciales, el diferencial de un producto de dos funciones sería u por el diferencial, la primera por el diferencial de la segunda más la segunda por el diferencial de la primera. Ok, entonces si nosotros a esta última expresión que tenemos aquí, nosotros la integramos, es decir, vamos a integrar en todos los lados. Aquí integramos e integramos. Entonces recordemos que por el teorema fundamental del cálculo, el diferencial de una función, y si nosotros integramos esto, la integral se va con el diferencial, en este caso, y aquí solamente me queda u. Aquí que me queda, entonces de esta parte que me queda que u por b es igual a la integral u diferencial de b más la integral de b diferencial de u. Ok, entonces si aquí yo despejo esta integral, por lo que despejando esta expresión que yo tengo aquí, la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Cuando el integrando está formado por un producto o una división, que también se puede considerar como un producto, se recomienda utilizar el método de integración por partes, que consiste en aplicar esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Es decir, esta fórmula que me dice, si yo tengo un producto de dos funciones, entonces aplicaría esta fórmula donde una de las funciones tendría yo que considerarla como la función u y la otra función como el diferencial de otra función b. Si yo considero esto, esta integral me dice que es la función u por la función b. Nótese que aquí ya no está el signo de la integral, aquí ya está integrada este producto de funciones menos la integral de ahora b por du. Ok, entonces si nosotros observamos, yo les dije que nosotros tenemos un producto de funciones y para integrarla tendríamos que aplicar esa fórmula. Yo tengo aquí un producto de funciones, ¿no? Y al ocupar la fórmula, ustedes observan que me vuelve a dar otra integral en donde yo tengo otro producto de funciones. Entonces, ¿esto de qué me sirvió? Si yo tenía una integral y al final de cuentas voy a tener que calcular otra integral, ¿no? Pues generalmente cuando nosotros aplicamos con las condiciones correctas la parte de el método de integración por partes, esta segunda integral, esta integral que me aparece aquí, es mucho más sencilla o más directa que la primera. Entonces nosotros estamos cambiando una integral por dos términos, en donde la primera ya no tenemos que integrar y la segunda, el segundo término, que es otra integral,
generalmente es más sencilla o más directa que la integral inicial. Bueno, entonces esta es la fórmula de integración por partes. Entonces nosotros recordemos, bueno, en una ocasión uno de mis alumnos me dijo que él, para recordar esta fórmula, ocupaba la siguiente frase, ¿no? Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Con esa expresión él recordaba esta integral que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿cómo está relacionado? Por nosotros tenemos un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Este menos pues corresponde al menos que tenemos aquí. El término de flaca correspondería pues al símbolo de la integral, ¿no? Ya todo lo demás es vestida de uniforme. Entonces con eso él recordaba esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Oh, no debía haber dicho eso. Pero pues yo digo que si tienen que recordar, no es necesario recordarla, ¿no? Simplemente la pueden deducir de esta expresión, el diferencial o la derivada de un producto de funciones. Entonces simplemente despejan una de las dos y automáticamente les queda esta fórmula que tenemos aquí. Es una manera más elegante de recordarla o de aprendérsela, que no les digo, no es necesario aprenderla. Con que ustedes sepan deducirla, pues simplemente no hay que aprendérsela, ¿no? Si tuvieran que aprendérsela por alguna forma, pues simplemente recuerden u por la diferencial de otra función. Eso siempre va a ser igual a las funciones sin el diferencial, u por b. Y ahora le vamos a quitar la integral donde intercambian los papeles. La que estaba sola ahora es b, y la que tenía el diferencial ahora es du. Entonces, si quisieran recordarla, pues esa sería una metodología, ¿no? Si gustan, pues ocupen la frase de la vaca, ¿no? Si ustedes quieren ocupar esa fórmula. Bueno, entonces, ¿cuál es el método para resolver este tipo o la metodología para resolver este tipo de integrales? Pues lo primero, el integrando debe ser un producto de dos factores. Después, uno de los factores será u, uno de los factores tiene que ser u, y el otro tiene que ser db. Y esto es importante, ¿no? Uno tiene que ser u y el otro tiene que ser db. Ok, se calcula, ustedes observan aquí que tengo u y db, eso yo los elijo. Entonces, si ustedes observan, yo aquí voy a tener que encontrar b y también du. En mi fórmula utilizo, dado u y db, yo necesito b y du. Entonces, ¿qué hago en este caso? Pues se calcula du, dado u, se calcula du derivando u, y dado db, que es el que yo lo elijo, como les mencionaba, calculamos b integrando db, y se aplica la fórmula. Sustituimos todos estos valores que encontramos aquí y los sustituimos en nuestra fórmula que tenemos aquí. Ciertos consejos que se tienen para los cálculos de este tipo de integrales. Una mala elección puede complicar más el integrando. Bueno, supongamos que uno de los factores en los que vamos a tener que integrar, uno de los factores es la integral de x cúbica por el coseno de x diferencial de x. Supongamos que uno de los factores es x al cubo. Entonces, si yo considero a db como x cúbica de x, si yo considero en la forma de elegir
yo elijo que x cúbica de x sea la parte del db. Esto yo lo tengo que llevar a la forma u db, que es la forma con la que yo empiezo en mi integral. Yo lo tengo que llevar a la forma u db. Entonces yo tengo que elegir quién es u y quién es db. Si yo considero que x cúbica de x sea db, entonces ¿qué es lo que pasa? Que b sería la integral de x cúbica diferencial de x, que sería x a la cuarta entre 4. Observen, aquí lo que estoy haciendo es, al considerar eso, hemos aumentado el valor del grado del exponente, ¿no? Aquí ahora es un exponente 4. Entonces cuando nosotros lo sustituimos en esta expresión que me van a pedir b, ahora mi integral va a estar en términos de x a la cuarta. Entonces pues aumenta la dificultad de nuestra integral. Entonces, como regla, utilizaremos o se utiliza generalmente u, o se escoge u a las potencias y a los logaritmos, y db a las exponenciales, fracciones y funciones trigonométricas. Entonces, como regla de uso, ¿no? Generalmente se utilizan este tipo de, se escoge a u a las potencias, es decir, en este caso, en este ejemplo que yo les puse aquí, si yo considero, ahora aquí voy a considerar a u igual a x al cubo, entonces du, que es lo que necesito para mi fórmula, también sería 3x cuadrada, es decir, al sustituir en la segunda parte de mi, en esta parte de mi integral, du sería 3x cuadrada, ¿no? Disminuí el grado de mi función, por lo tanto, por eso es que se recomienda a las potencias y logaritmos escogerlas como u, y todo lo que sea exponenciales, fracciones y funciones trigonométricas como db. En ocasiones vamos a tener ciertas potencias, digamos integrales x cuadrada logaritmo de x, están en las dos partes, ¿no? Si me aconsejan aquí utilizar u a las potencias y logaritmos, entonces aquí cuál de las dos elijo como u, pues generalmente casi la mayoría de veces vamos a tener que escoger al logaritmo de u, al logaritmo de x como u. Cuando tenemos dos funciones que están en el mismo caso de los consejos, pues la forma más fácil es elegir al logaritmo de x como u. Así es como la integral que nosotros vamos a obtener va a tener una forma más fácil, y lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces ya sabiendo esto, pues para que entendamos el concepto de lo que es la integración por partes, pues vamos a analizar un ejemplo. El primer ejemplo dice, voy a ponerlo aquí, la integral de x e a la menos x respecto a x. Entonces aquí ustedes observen, nosotros tenemos un producto de funciones, ¿no? Entonces la ecuación o la fórmula que nosotros tendríamos que ocupar es la integral de u de b tiene que ser igual a u
por b menos b de u. Ok, entonces si nosotros quisiéramos ocupar esta integral, yo tengo que hacer corresponder esta integral a una forma de esta. Entonces yo tengo que elegir quién sería mi u y quién sería db. En este caso yo tengo que elegir quién es u y quién es db. Entonces, como en la parte de aquí de los tips, de los consejos, vamos a proponer que u sea las potencias y logaritmos. En este caso no tenemos logaritmos, pero sí tenemos potencia, ¿no? La potencia x a la 1 o monomios elevado a una cierta potencia. Y db a las exponenciales, fracciones y funciones trigonométricas. Sí tenemos exponenciales, por lo tanto yo propongo que esta parte sea u y todo lo demás que me queda tiene que ser db. Así yo ya la puedo, esta integral yo ya la puedo relacionar con esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Tenemos que decir quién va a ser u y quién va a ser db. En este caso yo propongo que u sea x y db sea e a la menos x diferencial de x, ¿no? Pues vamos a apuntarlo aquí. U es igual a x y el db es igual a e a la menos x diferencial de x. Entonces yo tengo u y db. Ustedes observan en la fórmula, yo voy a necesitar de u y b. Entonces du, ¿qué sería? Pues simplemente derivamos la derivada de x con respecto a x sería 1, por lo tanto esto es du es igual a dx, ¿no? Recuerden, du es igual a una función es u' por dx. En este caso si u es una función de x, ¿no? Si u es una función de x, entonces el diferencial va a ser la derivada de u con respecto a x por el diferencial. Es lo que hicimos aquí. La derivada, pues en este caso es 1, ¿no? La derivada de u con respecto a x, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces aquí tendría, por lo tanto, du es igual a dx. Ya lo hemos hecho varias veces en los métodos de integración anteriores, ¿no? Entonces, simplemente para recordar. Entonces, si yo tengo u, pues derivo y encuentro du. Dado u, derivo y encuentro du. Entonces, y dado b, db que yo lo elegí, entonces recuerden, si yo integro ambos lados, aquí si yo integro ambos lados, el diferencial con la integral se van por el teorema fundamental del cálculo. Entonces me queda que b es igual a la integral de e a la menos x diferencial de x. Lo vamos a ponerlo así, solamente por esta vez, ¿no? B va a ser igual a la integral de el diferencial de b, es decir, la integral de e a la menos x diferencial de x, ¿no? Dado el db que yo elegí, entonces b va a ser la integral de este diferencial, que es la integral de este término, que es menos la integral de e a la menos x respecto a x. Okay, entonces esto ¿cómo lo hacemos? Pues recordemos que esta integral, aquí la ponemos, la integral de e a la una k elevado a una cierta potencia, un número k multiplicado por x, esto es igual a, si nosotros integramos esto, es la misma exponencial k a la x entre este factor que acompaña a la x, ¿no?
entre k. En este caso k es menos 1, por lo tanto esta integral tendría que ser la misma exponencial e a la menos x entre el factor que acompaña a x, ¿no? Que es menos 1, es igual a menos e a la menos x. Entonces ya tengo u de u, ya tengo de b y b, que son los términos, los 4 términos que yo voy a ocupar en mi integral. Entonces, ahora sí, yo calculo aquí utilizando esta fórmula la integral de x e a la menos x diferencial de x va a ser igual a, que es u por db. Ya dijimos que esto era u y esto era db, y ya calculamos todos los otros dos términos que ocupamos, ¿no? Entonces es u, ¿cuánto vale u? U vale x, que es x multiplicado por b. Observe, aquí es b, no db, multiplicado por db, las funciones como tales, b, que vale menos e a la menos x. Ahora el menos de la fórmula, la integral de b, ¿cuánto vale b? Pues esta parte, ¿no? Vale menos e a la menos x y multiplicado por el diferencial de u. El diferencial de u es de x. Entonces vamos a ponerlo aquí en relación con nuestra fórmula, ¿no? Esto es u de b, esto es igual a u, esto es u, esto es b, menos, mi fórmula dice que es b, y esto corresponde al diferencial de u, ¿no? Con los datos que nosotros obtenemos aquí, las relaciones que ya encontramos. Ok, siendo así, entonces, observen en esta parte, el primer término de esa expresión pues ya no está integrado, entonces esta pues ya la hicimos, ¿no? Ya encontramos el primer término de esta integral, que es, aquí simplemente apuntamos más por menos, es un producto, entonces más por menos me va a dar menos x e a la menos x. Ahora menos la integral de, bueno, este menos con este menos me va a dar más, ¿no? Entonces aquí lo ponemos de una vez. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Más la integral de e a la menos x diferencial de x. Pero esta integral nosotros ya la calculamos, ¿no? Cuando integramos de b, ¿qué es esto? Es decir, la integral de e a la menos x es menos e a la menos x, ¿no? Entonces es menos x e a la menos x. Aquí simplemente apunto lo que ya había calculado, más esta integral es, ya recuerden, esta integral ya la habíamos calculado aquí, la integral de e a la menos x es e a la menos x entre menos 1 o menos e a la menos x, y aquí sí hay que ponerle una constante de integración. Podemos ponerla aquí dentro del corchete o afuera, ¿no? Al final de cuentas va a ser una constante de integración, entonces para que no se confunda pues simplemente vamos a dejarla afuera, más la constante de integración. Es importante esta constante de integración. Por lo tanto, que yo puedo decir que la integral de x e a la menos x respecto a x va a ser igual a menos x e a la menos x, más por menos me va a dar
menos, y queda e a la menos x más una constante, y ese sería nuestro resultado, ¿no? Entonces observen, aquí lo único que tenemos que hacer es identificar de forma correcta. Cuando hacemos una identificación correcta, pues lo que nos va a hacer es la segunda integral en la que aparece la fórmula. Esta integral va a ser una integral más sencilla de resolver, ¿no? Entonces simplemente resolvemos la segunda integral y ya tenemos el valor de nuestra integral inicial. Vamos a hacer un ejemplo, otro segundo ejemplo, ¿no? Para que quede esto más claro. Entonces ahorita, pues como ya analizamos, pues ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Segundo ejemplo es el logaritmo de x, ¿no? Aquí diferencial de x, es decir, vamos a apuntarlo. Aquí es el logaritmo. Vamos a integrar el logaritmo de x respecto a x. ¿Cuánto vale esta integral? Si ustedes encuentran, esta integral no es inmediata, ¿no? No es una integral directa, porque no hay una función que automáticamente al derivarla me dé el logaritmo. Entonces tendríamos que ocupar un método de integración. ¿Cuál? Pues vamos a utilizar, vamos a ver si nos funciona el método de integración por partes. En este caso tenemos un logaritmo y tenemos, pues simplemente en la parte de los consejos, si tenemos un logaritmo ocupamos a u como el logaritmo, ¿no? Entonces vamos a ocupar el logaritmo. Entonces para hacer esta, recordemos, y lo vuelvo a pintar aquí, ¿no? Para que no se nos olvide, la integral de u diferencial integral de, vamos a ponerlo con azul. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Ok, entonces nosotros tenemos que elegir quién es u. En este caso proponemos que u sea el logaritmo de x, y entonces que lo único que me queda para hacer el db, ¿cuál sería? Pues db tiene que ser de x, ¿no? Así sí el logaritmo, esto es u, lo que me sobra pues simplemente es el diferencial, pues esto tendría que ser db, ¿no? Ok, entonces dado u encuentro du como, pues du va a ser la derivada multiplicado por el diferencial, ¿no? La derivada del logaritmo de x con respecto a x es 1 en x y multiplicado por el diferencial de x. Ya tengo u y tengo du. Ahora tengo db y necesito b. b es la integral de db, esto es igual a la integral de el diferencial de x, ¿no? El diferencial, la integral del diferencial pues es x, ¿no? Ahora sí ya tengo u, tengo du, tengo db y tengo b. Utilizando mi fórmula, pues simplemente vamos a ponerlo aquí, la integral del logaritmo de x diferencial de x, esto es igual a u por b. U es logaritmo de x multiplicado por b. b es x menos este signo de la integral de ahora b, que es x multiplicado por du. ¿Cuánto vale du? 1 en x
diferencial de x, ¿no? Entonces simplemente recordemos, esto era u de b, tiene que ser igual a u por b menos, esto es b y esto es du, ¿no? Simplemente sustituimos en nuestra fórmula. Ahora sí, entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente realizar las operaciones. Vamos a ponerlo x, logaritmo de x, ¿no? Recuerden, pues es conmutativo, un producto, el orden de los factores no altera el producto, en pocas palabras, para que ustedes lo entiendan, ¿no? La forma elegante es decir que el producto es conmutativo. Entonces simplemente ponemos primero la x y luego el logaritmo de x, ¿no? Ahora, menos la integral, esta x con esta x se van, entonces solamente queda la diferencial de x, la integral de la diferencial o del diferencial. Esto es, vamos a ponerlo aquí, x logaritmo de x menos la integral del diferencial, pues es x y más nuestra constante de integración. Así que, ¿con qué empezamos? Con la integral de el logaritmo de x diferencial de x. Entonces no era tan inmediata, ¿no? ¿Ven cómo no era tan inmediata esta integral? Ocupando integración por partes pudimos resolver la integral del logaritmo del logaritmo, la integral del logaritmo de x, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo para que les quede bastante claro esto, ¿no? La integral de x cuadrada logaritmo de x más el diferencial de x, la integral de x cuadrada logaritmo de x respecto a x, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendremos que hacer? Pues ocupar integración por partes. Pues en este caso es como les dije, de acuerdo a los consejos que nos dan para resolver este tipo de integrales, tenemos que elegir u a las potencias y logaritmos, pero en este caso estamos trabajando con potencias y logaritmos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál de las dos elegimos como u? Les había dicho que generalmente gana el logaritmo, ¿no? Aquí u tendríamos que, por lo que es más fácil integrar, ahora vamos a ver, ¿no? Más fácil de derivarlo que integrarlo, ya lo vimos aquí. Entonces, cuando tenemos el logaritmo de x, propongamos que u sea igual a el logaritmo de x, y entonces, ¿qué me queda? Que el db tiene que ser ¿cuánto? Todo lo que sobra, ¿no? X cuadrada diferencial de x. Si yo lo hubiera puesto al revés, vamos a ponerlo aquí, si yo hubiera elegido al revés, en esta parte, que u sea x cuadrada y db logaritmo de x diferencial de x, entonces, ¿qué hubiera yo obtenido? Que du es igual a 2x, ¿no? Y que b es igual a la integral del logaritmo de x diferencial de x. Esta integral que nosotros tenemos aquí no es tan inmediata, nosotros porque ya la resolvimos en el ejemplo, ¿no? Nosotros ya la resolvimos esa integral, pero en un principio, si nosotros no hubiéramos resuelto esta integral, pues esta integral no es tan inmediata. Entonces miren aquí lo que nos va a dar. Entonces dificultaría un poco, que también se puede resolver, solamente que no la resolvemos así porque nos da una integral cíclica, que es lo que no hemos visto y que ahorita vamos a verlo, ¿no? Eres muy joven para ser tan sabio. Entonces, si yo ocupo esto, se me dificulta un poco más, ¿no? Sí se puede, pero
se hace un poco más laborioso. Entonces si yo ocupo esto, van a ver que es mucho más fácil encontrar esta integral. Por lo tanto, entonces vamos a ocupar, nos olvidamos de esto. Sería bueno que lo intentaran ahorita que veamos las integrales cíclicas, que lo intentaran hacer con este procedimiento, ¿no? Van a ver que les sale exactamente lo mismo con el procedimiento que yo puse aquí en azul. Me tientas, hagámoslo. Bueno, entonces hagámoslo así. Propongo que u sea el logaritmo de x y de b todo lo que sobra, x cuadrada diferencial de x. Ahora, du es igual a 1 en x diferencial de x, y los proponemos que u sea el logaritmo de x porque pues siempre es mucho más fácil derivarlo, ¿no?, que integrarlo. Ya vimos por qué, la integración no es tan inmediata. Entonces du es igual a 1 en x diferencial de x, y b, ¿cuánto sería? La integral de b, que es la integral de x cuadrada diferencial de x. Esto es igual a ¿cuánto? X cúbica entre 3, ¿no? Ok, entonces ahora sí, ya tenemos u, db y b. Recordemos aquí. Nuevamente ponemos nuestra fórmula la vamos a ocupar aquí. La integral de, vamos a poner la de la integral de u de b, esto es igual a u por b menos la integral de b de u. Y entonces ahora sí, ya tenemos aquí, vamos a ocupar x cuadrada logaritmo de x diferencial de x. Eso tiene que ser igual a, recordemos, el logaritmo es u y todo lo demás, todo esto que está aquí, esto es db. Vamos a acomodarlo mejor de otra forma, de una forma para que se entienda mejor, no simplemente para que se entienda bien. Logaritmo de x por x cuadrada diferencial de x. Ahora sí, esto es u y esto es db, ¿no? Está mejor acomodado. Ok, entonces ahora sí, utilizando nuestra fórmula, ¿qué queda? Que tiene que ser a u, ¿cuánto vale? Logaritmo de x multiplicado por b. B en este caso es x cúbica entre 3 menos el signo que la integral de b. ¿Cuánto vale b? X cúbica entre 3, x cúbica entre 3 multiplicado por du. ¿Cuánto vale du? 1 en x diferencial de x. Recordemos, entonces esto es u, esto es b. Aquí solamente sustituí cuánto vale b y aquí cuánto vale, esto es du. Simplemente con mis valores sustituí en la fórmula y ahora sí a resolver esta integral. La primera pues simplemente es, voy a poner el monomio al inicio, x cúbica entre 3 por el logaritmo de x. ¿Qué? No lo hice, simplemente aquí no hice nada, simplemente cambié de orden los factores, no pasa nada. Ok, menos la integral de, si nosotros observamos aquí, vamos a hacer operaciones, esta x cúbica entre x me queda x cuadrada. Este 3 que tenemos aquí pasa como fracción, es decir, un tercio, x cuadrada diferencial de x. Y ahora sí,
esta es una integral bastante fácil, ¿no? Bastante sencilla la que nos quedó. Entonces igual a x cúbica entre 3 logaritmo de x menos 1/3 ¿de qué? X cúbica entre 3, ¿no? Y ponemos aquí nuestra constante de integración. Por lo tanto, al hacer operaciones, que voy a encontrar yo que la integral de x cuadrada logaritmo de x respecto a x es x cúbica entre 3 multiplicada por el logaritmo de x menos este 3 con este 3 me da 9, 3 por 3 son 9, entonces x cúbica entre 9 más mi constante de integración. Y esta es la integral que yo estaba buscando. Entonces, en ocasiones hay integrales, o en ocasiones cuando nosotros ocupamos el método de integración, nos van a salir integrales cíclicas. ¿A qué es lo que me refiero? Pues vamos a, para que entiendan el término de la integral cíclica, vamos a hacer un último ejemplo para que se entienda ese concepto de una integral cíclica. Entonces, yo propongo que vamos a calcular la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x, ¿no? ¿Cómo calculamos esta integral? Pues vamos a hacer la integración por partes. Recordemos nuevamente los conceptos. U a las potencias y logaritmos y db a las exponenciales, fracciones y funciones trigonométricas. En este caso, ustedes van a ver que tienen exponenciales y funciones trigonométricas, ¿no? En una sola integral, por lo tanto, ¿cuál de las dos elijo? Pues cuando pasa así, pues entonces es indistinto lo que ustedes elijan, solo que sí, ya que elijan un parámetro o una forma de elegir cada uno de los términos, no cambien esa elección. ¿A qué me refiero? Pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? Es decir, yo propongo que, como no tengo un criterio para elegir cuál de los dos elijo como U y cuál dB, porque los dos pertenecen a la misma tipo de funciones que tenemos aquí en los consejos, es decir, la exponencial y una función trigonométrica. ¿En dónde está la exponencial y funciones trigonométricas? Funciones trigonométricas y exponenciales están en el mismo criterio de dB. Por lo tanto, no podemos elegir una o la otra con un criterio exacto, ¿no? Entonces, elijamos pues a nuestra consideración. Vamos a proponer que Q sea e a la menos x y que dB, todo lo que sobra, ¿cuál es? Pues el coseno de x diferencial de x. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entonces, si U es igual a e a la menos x, el du, ¿cuánto vale? Pues la derivada, que es la misma función, multiplicado por la derivada del argumento de la exponencial, ¿no? La derivada de menos x es menos 1, entonces lo ponemos aquí, multiplicado por dx. Tengo db, entonces b va a ser la integral de db, es decir, la integral de coseno de x diferencial de x. ¿Cuánto vale la integral del coseno? Es el seno, ¿no?
integral del coseno es el seno, por lo tanto b vale seno de x. Ok, entonces ahora sí, si yo sustituyo en mi fórmula, ¿cuál fórmula? La pintamos nuevamente. La integral de u de p, esto es igual a u por b menos la integral de b de u. Ok, entonces ocupamos nuestra fórmula, tenemos que sustituir, esto es igual a, aquí lo sustituimos de una vez, ¿no? U, ¿cuánto vale u? Es e a la menos x, por b. B vale seno de x, menos la integral de b, ¿cuánto vale b? Es seno de x multiplicado por du. Du es menos e a la menos x diferencial de x. Esto es, pues simplemente aquí ya no hago nada, e a la menos x por el seno de x, menos por menos me va a dar más, ¿no? La integral de seno de x por e a la menos x diferencial de x. Okay, entonces ahora yo tengo que integrar esta función o calcular esta integral. Si ustedes ven, parece la misma estructura con la que yo comencé, solo que ahora en lugar del coseno es el seno. Entonces aquí es donde yo tendría que ocupar nuevamente integración por partes, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular aquí como un sueño, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como en forma de un mal sueño. Ahora, ¿cuánto vale la integral? Es decir, vamos a calcular aparte la integral del seno. Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Seno de x, e a la menos x, seno de x diferencial de x. Yo tengo que calcular esta integral que se parece mucho a la forma que yo inicié, o la integral original. Entonces aquí es donde decía que tendría que utilizar los mismos parámetros para elegir. Yo elegí la exponencial como u y la trigonométrica como db, entonces tengo que hacer exactamente lo mismo, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Nos va a llevar a cosas que... Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Proponemos que u sea e a la menos x, entonces du es igual a menos x menos e a la menos x diferencial de x, y el db sea seno de x diferencial de x. Por lo tanto, b va a ser la integral de todo esto, ¿no? De seno de x diferencial de x, que es igual a la integral del seno es el menos coseno de x. Por lo tanto, entonces, en esta integral, ¿cuánto vale u? Es e a la menos x. E a la menos x, ¿cuánto vale b? Menos coseno de x, menos la integral de b, ¿cuánto vale b? Menos coseno de x. ¿Y cuánto vale du? Du es menos e a la menos x diferencial de x. Si yo hago operaciones, esto me queda como esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí una división para que eso ya no... Si yo hago operaciones, eso me queda como menos coseno de x e a la menos x. Menos por menos me va a dar más, por este menos me va a dar menos la integral de
e a la menos x por el coseno de x diferencial de x. Y si observan, ¿qué pasa con esta integral que nosotros tenemos aquí? Vuelve a salir la integral que nosotros estamos resolviendo, ¿no? La integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x. Entonces, ¿qué creen que tendríamos que hacer? Hacer el procedimiento nuevamente, así infinita, y sería un ciclo, ¿no? ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero entonces nosotros, para observar bien esto, vamos a ponerlo en esta expresión que nosotros tenemos aquí. O sea, lo importante aquí es que vuelve a aparecer la integral con la que nosotros empezamos o que queríamos calcular. Entonces esta integral es igual a y lo apunto aquí, ¿no? Aquí. La integral e a la menos x coseno de x respecto a x, que es la integral que yo quiero resolver, yo encuentro que es e a la menos x por el seno de x más la integral del seno de x e a la menos x, pero esa integral ¿cuánto vale? Es esa integral que está en azul, ¿no? Lo pongo aquí en azul. Es menos coseno de x e a la menos x. Menos e a la menos x coseno de x diferencial de x. Ok, ustedes observan aquí, o de una forma ya más compacta para que se vea, esto es e a la menos x seno de x más por menos me va a dar menos coseno de x e a la menos x más por menos me va a dar menos la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x. Ok, tenemos la misma integral. Esta integral tiene un cierto valor, ¿no? Nosotros que tenemos aquí. Entonces veamos, si nosotros pasamos esta integral que nos aparece aquí, que es exactamente la misma, que yo tendría que, si yo despejo, si paso este término que yo tengo aquí, esta misma integral acá, tengo un signo menos, pasa con signo más, ¿no? Es decir, e a la x coseno de x diferencial de x más e a la menos x coseno de x diferencial de x. Esto es igual a e a la x seno de x menos coseno de x e a la menos x. Ajá. Simplemente pasé este término del lado izquierdo, que es este de aquí. Está un signo, con signo menos, pasa con signo más, ¿no? Es exactamente la misma integral. Si esto es un cierto valor, la integral es el área bajo una curva, ¿no? Tiene un valor. Entonces, si esta tiene un cierto valor, entonces esto es 2 veces ese valor. ¿Cuál? 2 veces la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x. Esto es igual a e a la menos x seno de x menos coseno de x e a la menos x. Por lo tanto,
Pues ahí, aquí pues ya simplemente ya despejo cuánto vale esa integral, ¿no? Esa es la integral de... Entonces, de acuerdo a esto, la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x va a ser igual, está multiplicando, pasa dividiendo, es. De una vez tengo el factor común de la exponencial, ¿no? La puedo sacar también para... Bueno, un paso antes para que no se me vayan a confundir. Esto sería un medio, está el 2, pasa dividiendo, entonces sería e a la menos x seno de x menos coseno de x e a la menos x. Ahora aquí le ponemos ya nuestra constante de integración, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pues simplemente ya hicimos de cuenta que integramos, que realmente no integramos aquí, no, simplemente fue el valor de sumar las dos valores de las integrales. Debe tener siempre una constante de integración. Entonces, ahora sí, como conclusión, ¿qué puedo decir yo? Que acá la apunto. La integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x es igual a un medio. Aquí tengo el factor común de e a la x, e a la menos x lo puedo sacar. Ahora sí, multiplicado por ¿qué? El seno de x menos el coseno de x más mi constante de integración. Y este es el resultado de la integral que en un principio yo estaba buscando. Pues aquí lo importante es el concepto de que esta es una integral cíclica. Cuando nosotros hacemos el procedimiento por partes, en uno de esos procedimientos me aparece la misma integral, entonces lo único que tengo que hacer es despejar o pasar esa integral junto con la integral que yo estaba calculando y simplemente despejar el factor, ¿no? Si aquí estuviera un 2, aquí tendría que hacer la operación y despejar simplemente el valor de esta integral, porque si nosotros fuéramos un poco, no nos hubiéramos dado cuenta, pues simplemente aquí tendríamos que hacer un procedimiento cíclico, ¿no? Nunca terminaríamos. Entonces lo que hacemos es aprovechar que aparece la misma. Aquí lo importante es que tenga un signo menos, ¿no? Porque si sale un más, pues automáticamente se elimina, pero generalmente siempre va a salir un signo contrario al que tenemos aquí. Bueno, entonces por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente despejamos y bueno, pasamos la misma integral de este lado y despejamos, hacemos la operación. Este tipo de integrales cíclicas por lo regular siempre aparecen cuando tenemos la exponencial con una función trigonométrica del seno o el coseno. ¿Por qué? Porque al derivar o a integrar la exponencial casi siempre es la misma, solamente varía un factor aquí. Lo mismo, la derivada del coseno es el seno. Bueno, la derivada del coseno y del seno, una me lleva a la otra, simplemente va a variar un factor, ¿no? Entonces cuando derivamos varias veces, pues simplemente estamos saltando de uno en otro con un cierto factor. Entonces por eso es que este tipo de integrales siempre se hace cíclicas. Cuando ustedes vean una integral de una exponencial con una función trigonométrica seno o coseno, verán que esa integral es una integral cíclica. ¿Cíclica a qué me refiero? Que vuelve a aparecer dentro del procedimiento la misma integral que yo estaba calculando. Entonces, espero que con esto se haya entendido bien lo que son el método de integración por partes, ¿no? Bueno, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Ánimo.